Hoy 19 de abril de 2024 cumple 64 años el señor presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego. Aprovecho este espacio para agradecer al presidente Petro porque desde el inicio de su carrera política optó por respaldar los intereses del pueblo colombiano. Los colombianos tenemos que entender que desde aquel entonces Gustavo Petro pudo haber optado por convertirse en uno más de los políticos corruptos que destruyen este país. Pudo haber tenido la intención de hacer lo que hacen todos esos congresistas y senadores de los partidos de la derecha que han aportado el mayor número de políticos vinculados a la corrupción en el país. Gustavo Petro hizo lo contrario. Gustavo Petro representa los intereses de un pueblo que espera alcanzar la paz para alcanzar el desarrollo económico y social. Señor presidente Petro, gracias. El pueblo colombiano está infinitamente agradecido por su gestión política. Sin embargo, el próximo 21 de abril, la oposición destructiva de este país convoca a marchas. Pero ¿quiénes son los personajes que están en contra del gobierno de Gustavo Petro y convocan esas marchas? Pues son la misma corrupción que en contubernio del paramilitarismo y del narcotráfico se beneficiaron durante décadas de una lucha antidrogas irreal, de una farsa que lo único que hizo fue convertir a Colombia en el primer productor de cocaína. Esa caterva de corrupción que es liderada ideológicamente por los partidos de la derecha colombiana. A esta marcha llegarán todos esos delfines del narcotráfico. Hablamos de Miguel Uribe Turbay, nieto de un narcotraficante. Hablamos del señor Ari Zabaleta, hijo de un narcotraficante. Y ese es el perfil de los que convocan las marchas. Pero tristemente también integrantes de las reservas activas de las fuerzas militares estarán ahí gritando fuera Petro. Pero ¿quiénes son esos militares que asistirán a esa marcha de la oposición? Los mismos criminales de lesa humanidad que la JEP ha llamado a juicio por asesinar y levantar armas en contra de su propio pueblo. Pongo dos ejemplos puntuales. El general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, señalado por el mismo narcotráfico por defender sus intereses. El mismo general que expresó condolencias frente a la muerte de alias Popeye, el sicario de Pablo Escobar. Y otro personaje nefasto en la historia de las fuerzas militares, el coronel Pluvio Hernán Mejía, aquel asesino de la juventud colombiana que confesó haber asesinado a más de 150 jóvenes inocentes del país. Esa es la caterva de criminales que se reúne en la Plaza de Bolívar para protestar y manifestarse en contra del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el tiempo le da la razón al presidente y todo ese sistema o esa corporación criminal que destruyó Colombia día a día cae en evidencia. Nos damos cuenta cómo todas y cada una de las instituciones del Estado colombiano fueron criminalizadas y llevadas a delinquir. Hablaron de que en Colombia se dilapidaban más de 50 billones de pesos en corrupción. La derecha mintió porque no contaron que la SAE había corrupción. No contaron con que Ecopetrol estaba siendo desfalcado por la corrupción. No contaron con que las reservas de oro del país iban a ser desfalcadas por la corrupción. Lastimosamente, si hacemos un cálculo de lo que la corrupción ha afectado al país, se puede decir que año por año más de 150 billones se pierden en ese sistema de corrupción creado por la derecha colombiana. Está en nuestra responsabilidad como colombianos decirle no a ese sistema criminal y en las próximas elecciones, en las elecciones de 2025, entender que desde el Congreso tenemos que ser mayorías
y que el proyecto progresista tiene que continuar para bien de nuestra nación.